Hola, tengo una muy buena bienvenida a esta primera sesión. Desde el CEIC de la Universidad de Chile hemos visto un creciente interés en los tópicos tanto de género como de diversidad sexual. Entonces decidimos crear este espacio para hablar sobre actualidad, para ampliar la discusión e informarnos. Esto es sobre peras y manzanas. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Muy bien. Le cuento, con los estudiantes tenemos muchas preguntas interesantes, así que le tinca si hacemos un tour por la facultad y le voy contando. Bueno, primero nos gustaría conocerlo más. Cuéntenos un poco de usted, como por ejemplo, ¿cómo se describiría en 3 palabras? 3 palabras. ¿Pueden ser 4? No, solo 3. ¿Solo 3? Sí. Ya. Mañoso. ¿Esa es una? Mañoso. Sí. Ya. Bien mañoso. Trabajador Trabajador. y honesto. Honesto. Entonces tenemos mañoso, trabajador y honesto. Sí. Me gusta, yo también soy honesta. Creo que nos vamos a llevar bien. ¿Y O eres- muy mal. ¿Y eres mañoso? A veces, no tanto. Pero eso es muy mañoso. Pero eso con la edad. Antes no era tan mañoso. ¿Y tienes algún hobby? Cuéntanos qué tipo de música te gusta, si haces algún deporte. Sí. Me gusta la música clásica y la música latinoamericana. Clásica, ¿como qué música clásica? Me gusta muchísimo Bach. Bach. Bach, sí. A mí me gusta mucho Vivaldi. ¿Vivaldi te gusta? Sí, es bueno también. Y me gusta muchísimo la música latinoamericana, sobre todo la de Silvio. Mis hobbies, me gusta la música, o sea, la televisión, me gusta ir al cine, me gusta leer algo y trato de correr, pero Ay, está difícil, está difícil por la pega. por la pega y la salud. Ya. Oye, y cuéntanos un poco de tu infancia, pues, ¿tienes algún recuerdo del que nos puedas contar? Sí, tengo un recuerdo de un partido de fútbol, haber hecho un gol para pasar a la final de mi equipo y todavía lo tengo así en la cabeza cómo hice el gol y cómo fue todo ese momento. No lo tengo muy claro. Yo creo que fue un proceso largo, marcado porque fui criado por puras mujeres, yo creo. Mi mamá, mi abuela, mis primas, mis tías. Y toda mi vida ha estado marcada por encuentros nuevamente con mujeres y este cuestionamiento de por qué en la sociedad hay diferencias. Ya. Entonces, en ese momento empecé a pensar, ya grande, ya después de haber terminado el doctorado, por qué existían estas diferencias y qué podíamos hacer para resolverlas. Mira, te cuento que últimamente hemos escuchado distintas frases como que el género es lo que se ocupa para hacer la ropa o que las feminazis están exagerando, le están poniendo mucho color. Entonces queríamos saber qué es lo que entiendes tú por género y qué opinas de estas afirmaciones. Voy a partir por las afirmaciones. Yo creo que cada vez que aparecen estos comentarios es porque la gente se preocupa por el status quo y el status quo siempre es molesto, ¿cierto? No cambiarte de ese metro cuadrado que tenés de comodidad, a la gente le molesta. Entonces siempre te van a descalificar cualquier cosa que tú hagas más adelante, así que yo no me preocuparé tanto por lo que digan. ¿Qué entiendo por género? Es más bien técnico lo que entiendo por género, ¿ya? Porque he estudiado el género, entonces es más bien un set de características que definen a alguien masculino o femenino. Eso es básicamente lo que entiendo por género, que es distinto al sexo, ¿ya? Porque tú puedes ser en un género femenino o masculino y tener distintos sexos. Tengo entendido que además has hecho investigaciones sobre economía de género. ¿Cómo podríamos vincular la economía con el género? A ver, tiene muchas vinculaciones, partiendo desde la educación. Uno puede vincular y mirar y darse cuenta de que existen diferencias entre los géneros desde muy chiquitito que afectan el comportamiento y los resultados para el futuro. Después puedes mirarlo desde el punto de vista de trabajo. En trabajo existen grandes diferencias de salario, de ocupaciones. Y entonces la pregunta es cómo la economía enfrenta estos problemas, cómo las políticas públicas también pueden enfrentar estos problemas y reducir las brechas que existen. Ahí está la explicación. Y en cuanto a las investigaciones, ¿puedo hablar de investigaciones, no? Sí, puedes hablar. No, básicamente estoy trabajando con la Valentina Paredes, que es otra economista acá de la FEN, en temas relacionados a género, sobre todo educación, sobre todo entender por qué las mujeres, por ejemplo,
eligen ciertas carreras y no otras, por qué no estudian carreras relacionadas con ciencia, con matemática, y entender también, por ejemplo, cómo el acceso a la educación superior afecta a la fertilidad, ¿cierto? Ese tipo de cosas estamos trabajando con la Vale. Bueno, igual ya tocaste un poco ese tema, pero yo creo que la gente en sus casas se está preguntando como, por qué es importante saber sobre esto y como a qué tipo de conclusiones has llegado. Claro, es importante porque uno de esa forma puede hacer política pública que ayude a achicar estas brechas, estas diferencias. ¿Y a qué conclusión hemos llegado? Hemos llegado a entender, por ejemplo, que en un ambiente más masculino, más femenino, las mujeres se comportan de distintas formas. Entonces quizás es importante meterse un poquito más adentro en quizás la sala de clase, porque en este caso en particular estamos mirando a las mujeres cómo eligen carreras, y quizás sería más importante meterse en esta sala de clase y cambiar un poco la forma en que los profesores a lo mejor enseñan, la forma en que nosotros estereotipamos a las mujeres, ¿cierto? La sociedad, y eso quizás cambiaría el hecho de que las mujeres lleguen a estudiar carreras científicas, ¿cierto? Y relacionadas a matemáticas, porque la pregunta uno se hace al final del día es, uno, ¿por qué no estudian esa carrera? Y dos, ¿cuánto talento nos estamos perdiendo ahí? A ver, a mí me parece que en estos momentos, tal cual como está la sociedad, estas son las medidas que nos sirven. Porque, a ver, yo he escuchado muchísimo que esta medida puede ser machista, puede ser feminista. A mí me parece que esa no es la discusión importante. La discusión importante es que tenemos diferencias, tenemos que tratar de llegar a una sociedad en que estas diferencias no existan y no existan estos programas, justamente. Pero ahora estamos en un momento en el tiempo en que necesitamos impulsar de alguna forma que las mujeres accedan a carreras distintas, ¿cierto? Y esta es una manera razonable de hacerlo y ha funcionado. Perfecto. Es una medida entonces atingente a las necesidades actuales. Tal cual. E idealmente, lo bueno sería que eventualmente no tuviéramos estas disparidades y que no necesitáramos hacer estos programas. Tal cual. Te cuento que estaba en clase y un profesor hizo una pregunta muy interesante. Dijo, ¿por qué es buena la igualdad de género? Y que es algo que parece muy obvio, pero en realidad no lo es. La verdad es que a mí esa pregunta no me gusta mucho. ¿No te gusta la pregunta? No me gusta mucho la pregunta porque uno se cuestiona otras cosas. Se cuestiona, por ejemplo, ¿por qué tenemos estos estereotipos donde el hombre es el sustento de la casa y la mujer es la que hace la comida? ¿Por qué tenemos esas cosas? ¿Por qué es así? No debería ser así, ¿no? Bueno, entonces ahí uno se responde un poco de por qué es buena la igualdad de género y por qué hay que evitar estos estereotipos. Justamente ahí está la respuesta. ¿Por qué creemos que eso es bueno en nuestra sociedad? ¿Por qué las mujeres tienen que quedarse en la casa cuidando a los hijos y los hombres tienen que trabajar? Eso no me parece algo razonable y esa es la pregunta que yo me hago al final del día. Y eso tiene que ver directamente con el hecho de por qué es bueno el otro entonces. Pero es que igual hay personas que argumentan en contra y plantean este cuestionamiento y tienen una respuesta y dicen no debería haber igualdad de género por tal y tal razón. Es que de nuevo, está medio injustificado porque ¿cómo justifico yo que las mujeres no hagan, por ejemplo, tales cosas, no participen en las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es la justificación de eso? Si a la Fuerza Armada no es una cuestión de fuerza física, es una cuestión de fuerza mental quizá, son otras las razones por las cuales tenemos Fuerzas Armadas ahora. Un ejemplo cualquiera. ¿Cierto? Ya no van a la guerra cuerpo a cuerpo, donde uno podría justificar de alguna forma de que los tipos más grandes, más fuertes fueron a la guerra. Ahora ya no es así. Entonces no hay ninguna justificación de por qué las mujeres no entran a las Fuerzas Armadas. Y no entran, porque hay una barrera cultural dentro de las Fuerzas Armadas, una barrera cultural en la sociedad que no permite que las mujeres entren. Entonces, yo concuerdo contigo en eso. Entonces no creo que haya mucha justificación para lo otro, la verdad. No podría entender bien cuál es la justificación. Además, eso es lo que me cuestioné siempre. Siempre me cuestioné eso. ¿Por qué mi mamá hacía cosas distintas a las que, bueno, no tenía mi papá, pero hacían los hombres? ¿Ya? Y después en la universidad me di cuenta que no era así. De hecho, cuando terminé mi doctorado, mi comité de tesis eran 3 mujeres. Ah, perfecto, mira. Y creo que fui el primero que tuvo 3 mujeres, ahora que lo pienso. Pero bueno, eso. Cada vez que alguien con cierta autoridad discrimina de cierta forma al grupo, va a propiciar estos casos. En particular, si la discriminación tiene que ver con algún tipo de superioridad,
da. Entonces, después las personas se sienten justamente con la libertad de tomar las cosas de alguna forma más violenta, ¿cierto? Porque se sienten superiores y provoca estos casos de violencia. Yo creo que hay que tener cuidado, es un cambio cultural potente, porque nos hemos creado por muchos siglos de esta forma, no años, siglos, y es difícil, yo creo que sí. Yo creo que lo mejor que uno puede hacer es tomar conciencia de esto e informar a la comunidad, informar a los profesores, informar a los estudiantes, a los funcionarios, de que existen estas prácticas, existe esto, y de qué forma uno puede tratar de empezar a evitarlas. O sea, la puerta abierta me parece una conducta muy razonable, yo la he mantenido siempre, independientemente de quién entre a mi oficina. Y eso te da un poco de libertad también para reclamar estas cosas. O sea, yo me siento con el derecho de decir este tipo de cosas. Yo tendría que atender con la puerta abierta a mis colegas también. Ahora, en general, mis colegas de una generación más joven están más conscientes de esto. Los que están más atrás no es que lo hagan de mala fe, sino que simplemente es el bagaje cultural, es cómo has venido viviendo los últimos años, y eso es complicado cambiar, no es fácil. ¿Cuáles son los lineamientos generales que tú podrías sugerir para que mejoráramos como facultad? Yo creo que encuentros, mucha información es relevante, de nuevo, tomar conciencia y que las mujeres, que son las que más sufren estos tipos de acoso, hablen y se muestre a la comunidad que esto también pasa, que se denuncie, esto también pasa en la facultad y eso hay que denunciarlo. Y a veces, y esto es lo más relevante, no siempre el acoso es de parte del profesor al alumno, a veces son estudiantes a estudiantes. Entonces, eso es relevante y puede que algunas personas tengan miedo y no quieran denunciar. Yo creo que es fundamental que nosotros tomemos conciencia de que existe, saber cómo es, saber cuántos casos hay e informar cuáles son las prácticas, las mejores prácticas de las universidades del mundo. Agradecemos nuevamente a nuestro invitado Fabián. Si tienes más preguntas para él, escríbenos acá abajo, apóyanos con un me gusta y nos vemos en el próximo video.